¿Salvados por fe o por obras? Ok, primero, somos salvados por obras, pero por las obras de Jesucristo. Y somos salvados por gracia mediante la fe. Vámonos a Efesios, capítulo 2, versículo 8-9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. O sea, ya directamente te está diciendo el apóstol Pablo en Efesios que nosotros somos salvados por la gracia mediante la fe. Esto no procede de nosotros, la gracia, la fe no proviene de nosotros, es un don de Dios. La fe es don de Dios y esta parte es importante que la entiendan para entender también lo que dice el Santiago en su carta. La fe es un don que proviene de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 17, así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. ¿Acaso Santiago está de alguna forma contradiciendo lo que nos enseña el apóstol Pablo? Absolutamente no. Vamos a leer en contexto y vamos a leer todo esto que comienza en el versículo 14, la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno alegar? Escuchen, alegar que tiene fe si no tiene obras. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice, vaya en paz y abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obra. Volvamos al versículo 14 donde dice alegar. Ya les dije que la fe es un don que proviene de Dios. Alegar es decir que tiene fe. Alegar, yo digo que yo tengo fe, pero como sé que esa fe viene de Dios. Ok, hay una gran diferencia entre la fe de uno y la fe que proviene de Dios. Si la fe viene de Dios, va a producir obras. Las obras no te van a salvar, porque si ustedes leen más adelante aquí dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así es, miren esa parte, llegó a la perfección por fe y obras, porque la fe, si viene de Dios, si la fe proviene de Dios, va a producir obras y entonces la fe ahí es perfeccionada, viene de Dios. Sigamos. Así cumplió lo que la escritura dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que este capítulo de Santiago me dice a mí y me convence que efectivamente nosotros estamos salvos por la gracia mediante la fe y no por obras. Porque aquí específicamente está diciendo que nosotros podemos ser declarados justos por las obras y no solo por la fe. Pero aquí hay un tema que vamos a ver en Romanos. Romanos 10, 9 al 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Miren cómo aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre ser justificado y ser salvo, mientras que normalmente el debate es, ¿acaso somos salvos por la fe o por las obras? Somos salvos por la gracia mediante la fe. Ahí ya ven que la palabra, el término, o sea, ser justificado y ser salvo tienen su pequeña diferencia, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahora volvamos con Santiago. Entonces, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Entonces, si mi fe, digamos, usa de ejemplo a mí, si mi fe proviene de Dios, va a producir obras naturalmente. Así se valida la fe. Las obras validan que la fe proviene de Dios. Si mi fe es verdadera, va a producir obras. Pero si mi fe es falsa, no va a producir obras. Y cuando no produce obras, obviamente es una fe muerta dicha por Santiago.
entonces evidentemente es una fe falsa que no proviene de Dios. Porque si proviniese de Dios, produciría evidentemente obras. Voy a darles un ejemplo para que se puedan comprender un poco más este tipo de cosas. Vamos a hablar de la tristeza o de la convicción, de esa culpa que a veces nosotros sentimos cuando pecamos. Sabemos que hay una culpa que viene de Dios, una tristeza que viene de Dios, una tristeza que viene del mundo, que viene del enemigo, de Satanás, para alejarnos de Dios, para hacer que nos alejemos de Dios y de su camino y hacer que nos vayamos por el camino incorrecto. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Romanos capítulo 7 versículo 10: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Miren, vamos a usar el ejemplo de Judas. ¿Acaso la tristeza que sintió Judas por traicionar a Jesús, que hizo que se suicidase, acaso esa tristeza venía de Dios? Si yo me guío por la escritura, me dice que no, porque si hubiese venido de Dios, ese arrepentimiento hubiese llevado a la salvación. Por lo tanto, Judas se hubiese arrepentido, así como hizo Pedro, que rechazó a Jesús 3 veces, pero él se arrepintió. Vino Jesús y le dijo 3 veces: tú me quieres, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y Pedro se levantó y claro, ya sabemos que Pedro se hizo apóstol y empezó a esparcir la palabra, también como lo vemos en el libro de Hechos. Esa tristeza provenía de Dios, porque ese arrepentimiento llevó a la salvación, mientras que en el caso de Judas su tristeza no venía de Dios, venía del mundo, porque produjo la muerte. Él se suicidó. Ahora me entienden. Una fe que proviene de Dios, que Dios se la da a quien quiere, va a producir obras. Las obras no te salvan, validan la fe, pero lo que te salva es la gracia mediante la fe y no por obras. Si la fe viene de Dios, vas a producir obras. Si tu fe no viene de Dios, entonces no vas a producir obras y bueno, preocúpate. Podemos utilizar un último ejemplo, no en la comparación, sino sobre el hecho de la fe. Nos vamos a Gálatas capítulo 3 iniciando. Gálatas torpes, ¿quién nos ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Breve paréntesis para el contexto. En este caso, en Gálatas estaban observando la ley y creciéndose superiores, etcétera, etcétera. O sea, la ley del Torah, el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Cierro paréntesis. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Han tenido tantas experiencias en vano. Si es que de veras fue en vano al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham: creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y bueno, ya amigos, en conclusión, nosotros somos salvados por gracia, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Pero si la fe viene de Dios, evidentemente va a producir obras. Si no, pues no es una fe que viene de Dios, es una fe falsa. Seguimos con Efesios en el versículo 10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, amigos, arrepiéntanse, crean en Jesucristo y cambien en espíritu y guarden sus mandamientos, porque ya saben que él, Juan, dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Pero no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque amamos a Jesús. Nosotros ya somos salvos porque por gracia y mediante la fe. Última cosa, y una frase que me gustó mucho, que escuché por ahí, era que yo no hago obras para ser salvo, sino que al ser salvo es que produzco obras. Ahora sí, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes.